Pues bien, continuando con nuestro programa del día de hoy, tenemos Compliance Fiscal con el maestro Néstor Gabriel López López, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que se encuentre ya conectado con nosotros, y de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Maestro en impuestos, abogado y contador público certificado en temas fiscales y en generales por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como por la UIF en prevención del lavado de dinero. Miembro de organizaciones profesionales empresariales. Actualmente es vicecoordinador del Comité Fiscal de la World Compliance Association, Capítulo México, integrante de la Comisión, integrante de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, presidente en Chiapas, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, Asociación Civil. Especialista en concursos mercantiles en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Consejo de la Judicatura Federal en México. Co-founder o cofundador de las firmas Consultores Empresariales Internacionales, así como ISBE Internacional. Catedrático de posgrado en diversas instituciones académicas. Articulista y expositor en instituciones profesionales y empresariales de México y Latinoamérica. Miembro de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, CFT, y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, RCIP. Miembro honorífico internacional en the International Institute of Corporate Ethics and Compliance, AC. Embajador en Chiapas de Top Compliance and Risk Management Community. Investigador honorario de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida al maestro Néstor Gabriel López López para que diserte con nosotros Compliance Fiscal en esta tarde. Maestro, un gusto verte bien. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado amigo. Gracias al GIAO y a Top Compliance y a todas las organizaciones que hacen posible este evento. Vamos a continuar con esta charla o con este tema que, pues bueno, sigue dando de qué hablar. La realidad es de que va a seguir hablando durante que nuestro sistema tributario mexicano no cambie y además, pues por supuesto, estas tendencias internacionales no digan lo contrario. En realidad eso ya llegó para quedarse. Y aquí la pregunta es ver qué tanta eficacia, qué tanta correspondencia hay entre este deber social que implica gestiones de gobierno, gestiones de los empresarios, de los trabajadores o de los empleados y también de la sociedad en general para llevar una cultura de cumplimiento de manera eficaz. Voy a sesgar mi participación, o lo voy a centrar en una diferenciación que me parece muy útil en virtud de los tiempos que se está gestando ahorita pues ahora sí que en México, ¿no? Con estas confirmaciones que la Corte continuamente viene realizando de ciertos criterios y de ciertas facultades de gestión de la autoridad. Y me voy a enfocar, si ustedes lo permiten, también a una correlación que pueda existir entre el gobierno corporativo y justamente todo este ambiente de compliance tributario. También referenciaré temas del control interno y tocaré temas que ha puesto ya la PRODECON, que dicho sea de paso, la PRODECON, yo lo sostengo, lo valioso de lo que ha sumado, entre otras cosas, con su manual de cumplimiento tributario, justamente es esta ambientación en México de lo que la UNE 19.602 pues propone a nivel internacional. Estarán de acuerdo que cuando leen una UNE, el lenguaje, hay que ambientarnos en la terminología, en el lenguaje y sobre todo en la correlación de una con otra. Y sin embargo, cuando uno lo empieza a leer, nota que viene con un lenguaje muy estructurado desde el punto de vista capacidades administrativas de las empresas. Pareciera que no está diseñado para una economía como la mexicana, donde 99.99% son MIPYMES, y que se parece mucho a las economías latinoamericanas. En realidad, pareciera que estuviese hablando de ambientes donde se requiera de una gran inversión y sin embargo el esfuerzo que hace la PRODECON para definir en un momento dado, perdón, pero estoy aquí en Chiapas y hace calor y aun cuando tienes todos los temas de ventilación, pues de repente es muy duro, ¿no? Y sobre todo que está lloviendo, hay mucha humedad, constantemente hay un
hay un punto ahí de sufrimiento que le ofrezco para bien de esta plática, ¿verdad? Bueno, cuando cuando las sanciones fiscales y penales acontecen, el compliance florece. Esa es una frase que me gusta mucho acuñar porque justamente a la luz de lo fiscal es cuando le ponemos un poquito más de atención. Y prueba de ello, pues es el tema del beneficiario controlador, que por muchísimos años ha estado en México, quizás 20 años, a la luz de la incorporación a los temas financieros. Y sin embargo, digo, no con este mismo término, pero sin embargo, es hasta a la luz de lo fiscal que ha tenido mayor, dijéramos, comprensión o al menos atención de los contribuyentes. Y es que el Estado, el derecho no es otra cosa sino un mínimo ético que sirve para garantizar el mantenimiento de las condiciones de la subsistencia de la sociedad. Esto lo refiero porque evidentemente al hablar de gobierno corporativo y de compliance tributario, entra un tema de autorregulación, el compliance, por supuesto, sí es cumplimiento normativo, pero también un cumplimiento interno de aquellas políticas, aquellos protocolos que se han definido al interior en virtud de un mejor control interno, y quiero asociar ciertas correlaciones entre esos tres términos, gobierno corporativo, control interno y compliance, que no son lo mismo, pero que tienen unas líneas transversales que a lo mejor en un punto pudieran confundirnos y tendríamos que preguntarnos si son mutuamente dependientes o de plano son excluyentes todos. Digo, yo sé que el gobierno corporativo es pese al compliance y en México particularmente partimos de un gobierno corporativo dotado de una investidura legal que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que te habla de ciertas condiciones de los socios, ciertos derechos de preferencia, vigilancia, por supuesto derecho al voto, ejercicio de algunos puntos importantes pues de derechos corporativos de las personas, ¿no? Y bajo esta línea, bueno, pues citar ya en lo fiscal a este otro señor que es Douglas S. North, este premio Nobel de Economía americano, que decía que el Estado es una organización con ventaja comparativa en la violencia que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites vienen determinados por el poder de recaudar impuestos a sus habitantes. Y en este punto quiero hacer una pausa porque el día de hoy estuvo publicándose en redes sociales un índice que me parece muy valioso rescatar para todos, porque nos ayuda a comprender cómo está, aquí está la versión en español, cómo está pues el sistema tributario mexicano. Y este índice, que yo le invito a que lo lean, bueno, si lo quieren tener en contexto, es el índice internacional de competitividad fiscal 2022 y particularmente me quiero ir ya al tabulador que nos ofreció, donde México nos encontramos en el lugar número 30. Les digo de cuántos países, regularmente son como 118, 120 por ahí, que andan haciendo los scores, pero bueno, en este caso está en el lugar número 30 de los países que urgen que se modifique su sistema tributario. Y esto también lo cito y lo traigo a colación porque uno de los puntos dentro de los cuales se centra la PRODECON al definir este compliance tributario es esta complejidad de leyes a las cuales nos enfrentamos en México y que merecen la atención de especialistas, obviamente de los dueños del dinero y también de sus administradores. Entonces, hay temas del gobierno corporativo, hay definiciones propiamente de los encargados del cumplimiento en las entidades, dijéramos los compliance officers, y hay temas, por supuesto, que tienen que ver con un tema sistémico que no podemos dejar de lado. Bien. Partimos de una serie de preguntas. ¿Las empresas en México carecen de gobierno corporativo o no tienen gobierno corporativo? Váyanse respondiendo y voy a ir abordando cada uno de esos puntos en el desarrollo de la charla, entre otros temas. Las decisiones de las empresas en materia tributaria son totalmente transparentes. Los dueños, consejeros y directores de las empresas conocen sus responsabilidades en materia fiscal.
estos mismos dueños están al tanto de su cumplimiento, no solo conocerlo, que hay un marco de comprensión, lo que es todo el compliance, sobre todo el compliance tributario, y cuál es el rol de la gente, de los agentes de control reputacional en toda esta compenetración de la cultura del compliance. Empezando, perdón, desde algo que de los años 80 el Banco de México ha sostenido que los principales agentes de control, y perdón que lleve agua para mi molino, pero dicen que los contadores públicos son el principal stopper, ¿verdad? La principal línea o el frente de batalla en estos términos. Claro, luego se va a especialistas y grandes profesionales que coadyuvan a esta bien continuar del barco, este control, este gobierno corporativo, un sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Y dirigidas y controladas puede ser con muchos esfuerzos o con pocos esfuerzos sobre terrenos muy planos o sobre terrenos barrancosos. Entonces, todo esto va a depender del control del gobierno corporativo. Y bueno, y los agentes de control, entrando pues, los contadores, abogados, luego ya vienen un sinfín de grandes atributos, como hoy podría ser el tema tecnológico, ¿verdad? Bien, ¿qué es el compliance tributario? También, ¿cuál es la finalidad o conveniencia de tenerlo a la luz de estas responsabilidades que ya hemos tenido? Por favor, chequen el artículo 91 de la Ley General de Mercantiles y el artículo 13 de la Ley de Mercado de Valores, que hablan de una limitaciones de responsabilidades frente al mal, a la mala ejecución o el mal ejercicio de los administradores, siempre y cuando no tenga que ver con temas delictivos o bien se demuestre participación. Es muy importante tener bien delimitado el gobierno corporativo y por eso lo traigo a la luz del gobierno del compliance tributario. Críticas quizás a los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación en materia de la instauración de querellas por parte de las operaciones simuladas, pero bueno, al final del día no vamos a ahondar tanto, simplemente conocer esos elementos estructurales que definen un buen compliance tributario en México. ¿Qué factores de riesgo conlleva el no cumplimiento? Simplemente repasarlo y bueno, ¿qué oportunidades tenemos o cuáles son los retos frente a esta disrupción tecnológica fiscal? La intención, insisto, como ha sido todo este taller o todo este ciclo de conferencias en relación al compliance, pues es contribuir a la generación de una mayor cultura fiscal mediante la comprensión de los principales riesgos tributarios en torno al mandato constitucional de contribuir al gasto público, partiendo del análisis de las premisas esenciales tendientes a su prevención, detección, gestión y mitigación, que coadyuve a una mayor seguridad legal en la relación jurídico-tributaria. Esa relación Estado-particular que hoy por hoy está siendo cada vez ampliada, ya donde asesores y dictaminadores se suman a todo este marco de coacción, ya no solo de participación, colaboración, que es parte importante del compliance, sino también de coacción, de sanciones cuando estas personas sugieran esquemas fraudulentos o bien no los detecten y los informen a las autoridades fiscales en materia de los contadores públicos que están en el tema de la dictaminación, más aún que ya surgió la obligación de dictaminar estados financieros, ¿no? Que coadyuve una mayor seguridad legal en relación jurídico-tributaria, que se traduzca en una mayor transferencia, confianza mutua y cooperación con la administración tributaria, así como el deslinde de responsabilidades administrativas y penales. Bueno, muy pretencioso, pero la intención de esto es que se sume a todo el bagaje de análisis que ya se ha hecho a lo largo de todo este ambiente de gestión en este gran diplomado que han emprendido. Y es aquí cuando empezamos a establecer una línea estratégica de diferenciación de los temas. ¿El compliance es un tema novedoso o de especialidad? Es una de las preguntas que yo me he hecho y he tratado de responderme y se las pongo sobre la mesa a la luz de lo que vamos a ver ahorita. Comúnmente hablamos de políticas, controles, procedimientos, protocolos, pero desde que empezaba yo a estudiar estos temas administrativos, de gestión de información y de organizaciones en la universidad, pues, constantemente venimos hablando de estos temas. Y por supuesto que surgía la duda, oye, pero el compliance es nuevo y es no solo a mí, en foros con abogados decían, es que el compliance no trae nada nuevo, es más bien es una visión contemporánea de las necesidades de las empresas, pero en realidad es algo que ha venido gestándose. Y yo me quedo con esa última construcción. Me parece que es una gestión contemporánea aderezada o
investida de mayores guías y protocolos quizás, pero sobre todo guías para que cada empresa implemente o implante un sistema de compliance dentro de sus organizaciones. Por supuesto, la necesidad de poder controlar y cumplir normativamente ha estado desde siempre. La necesidad de tener controles internos tendientes a que el negocio sea cada vez mejor negocio ha estado desde siempre. Y sin embargo, el compliance nos ofrece hoy por hoy esta visión contemporánea de esta gestión de riesgos de todas las áreas. Por supuesto, hablar de compliance tributario, ya está sobrado decir que no podríamos aislar a lo tributario específicamente un cumplimiento individual, o sea, esa es una parte de una armonía, y para eso citar o enfocarnos a estos 3 puntos que a lo largo de la historia pues han tenido una participación importante, y hoy por hoy no se diga lo que es el compliance, el gobierno corporativo, el control interno, hoy por hoy todo el cumplimiento normativo. ¿Y qué tenemos que hacer para que funcione? Para que funcione el compliance, tiene que haber gobierno corporativo. Para que funcione el gobierno corporativo, tiene que haber compliance. Para que funcione el control interno, tiene que haber una actitud de la administración. De hecho, cuando dictaminamos estados financieros, parte del cuestionario que tenemos que responder hoy, ¿cuál es la actitud de la administración como parte del gobierno corporativo en el cumplimiento de las políticas de control interno? Oye, pero es que el control interno no busca. Y para aquellos que sostienen que compliance no es el tema del control interno, sí, el control interno no va a evaluar la posibilidad alguna, es decir, tú no vas a establecer un marco de gestión de riesgos en el control interno, que también hay gestión de riesgos, sobre un acto delictivo. Es decir, oye, ¿qué pasa? No, voy a empezar a establecer todas esas métricas de gestión de riesgo respecto de un dinero que sea de procedencia ilícita y sobre todo delincuencial, que venga el narco, dijéramos, ¿no? Por supuesto que esto no es tema de control interno, sí es tema de compliance. ¿Cómo haces tú para que eso no ingrese? Pero en control interno tú no puedes estar planeando, dijéramos, o gestionando el riesgo sobre actos delictivos. Eso no es tema del control interno. Es para que sea el negocio cada vez mejor negocio con los recursos que se están ofreciendo. Creo que hay comentarios, voy viendo. Muchas gracias. Es de especialidad. Muchas gracias por la respuesta. Y esto lo comento, y aquí redundamos en este tema, si es un factor de novedoso o de especialidad. Por supuesto que hoy por hoy, a través de estas guías, es un tema de especialidad que se exige a la luz de esa responsabilidad social amplia que desde la época de los 90 al menos también viene gestándose. Y miren aquí, justamente en la época de los 90 aparece este informe Cadbury en Inglaterra, que propuso 3 cosas, señores. Yo solo puntualizo esos temas de todos esos informes, tan solo como para decir si no son, o es decir, cada uno es pese al otro, pero tampoco están disociados del todo. Y hay líneas transversales, como les vamos a mostrar más adelante, pues que de repente para las personas que no están ambientadas o especializadas como uno pretende hacerlo, pues se les complica y piensan que es parte de un todo. Y tenemos que ser específicos y no debemos rasgarnos las vestiduras, eso sí lo digo a tono personal. Si alguno de los que están afuera comprende o no llega a comprender la diferencia entre todos, mientras lo comprendamos nosotros al momento de gestionar el riesgo y poderles ayudar a los clientes, a quien patrocina nuestros servicios, empleado, en fin, donde estemos, me parece que es suficiente, porque es una línea de especialidad. No vamos a pretender aprender lo que hace un médico, lo que hace un ingeniero de software. Me parece absurdo, ¿no? Para eso tendríamos las profesiones. Este informe Cadbury, fíjense qué proponía. 1, efectividad y eficiencia en las operaciones, control interno. Confiabilidad de la información de los reportes financieros y cumplimiento de leyes y reglamentos. Compliance. 1991. COSO, en su versión más aceptada o dijéramos difundida e implementada, en mi opinión, digo, salvo sus honrosas opiniones, es que pretendía proporcionar seguridad razonable para el logro de los objetivos. ¿Cuáles? Esos mismos objetivos. Ya no lo puse porque era redundante.
efectividad y eficiencia de las operaciones, tal cual, pueden buscarlo, confiabilidad de la información y reportes financieros y cumplimiento de ley normativa. Entonces, espérame, control interno, informativo y gobierno corporativo habla de compliance. Claro que habla de compliance. Compliance, cumplir sus obligaciones, esto ya de la UNE, y se hace sostenible, y aquí viene un punto importante, donde se empieza a especializar más el tema y se empieza como que a exponer una filosofía mucho más amplia, sostenibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de la empresa, introduciéndolo a la cultura de la organización. Y es aquí cuando un factor cultural, como puede ser la comunicación y la formación de las personas, trae implícito el compliance y que por supuesto redunda en el control interno y no ya no se diga más aún en lo que es el gobierno corporativo a la luz de estos elementos que ustedes van a ver ahí. Cumplimiento de obligaciones y es sostenible introduciendo en la cultura de la organización y en el comportamiento y en la actitud de las personas que trabajan en ellas. Muy importante el tema de la actitud y el marco de colaboración. Por ejemplo, gobierno corporativo, políticas, normas, procedimientos, recursos, comunicación. Ambiente control, evaluación de riesgos. Insisto, aquí una diferencia que pueden puede ser un check para las personas que digan, no, control interno no es compliance. Sí, estamos de acuerdo, no es compliance. Auditoría es parte del control interno, es parte del compliance, no, es parte del control interno. Entonces el compliance va también hacia lo futuro, no prospectivo, no retroactivo. Bueno, actividades de control, información y comunicación, otra vez, monitoreo. Y luego, compliance. Digo, estoy sacando unos puntos que la verdad solo lo pongo para como que enfocar el sentido del comentario, que no son lo mismo, pero hay líneas transversales. Políticas y procedimientos, liderazgo, comunicación y entrenamiento, revisiones, canales de denuncia, evaluaciones de riesgo, monitoreo y mejora continua. Por supuesto, la mejora continua es un sine qua non en cualquiera de estos puntos. Ojalá con esto me haya explicado de que no son lo mismo, pero tampoco nos rasguemos las vestiduras. Si alguien dice compliance es control interno, está bien, no lo es, pero sí hay líneas transversales que alimentan a todos estos tres sistemas: el sistema de gobierno corporativo, el sistema de control interno y el sistema de compliance. Gracias, Miguel Archundia, un abrazo. Sistema por el cual, entonces, gobierno corporativo, sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Su estructura especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la misma para atender y darse respuesta de sus necesidades. Vamos a ver que estos 6 objetivos que nos ofrece en general el gobierno corporativo, y sostener que en México todas las empresas, al menos las jurídicas, tienen control interno. Bueno, control interno también lo sostengo. Y tienen todavía gobierno corporativo. ¿Cómo es posible que digas que la papelería Juanita SASB tiene gobierno corporativo? Y no porque quiera, quizás, ¿verdad? Sino porque la propia ley le dice, oye, acuérdate que cuando tengas socios que aporten trabajo, eso se llevan el 50% de la utilidad, entre todos los que aporten el trabajo. Dígase, artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, socios industriales. Ah, ok, bueno, gobierno parte y la ley está investida de todo esto, ¿no? Entre las diferentes participantes de la misma. Además, establecen los objetivos, estos 6 objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos mismos objetivos y el control en su desempeño. ¿Y cuáles son los objetivos del control interno? Y que por supuesto van a redundar también en un tema de los objetivos del compliance. Sí, Edgar, creo que es un comentario, ¿verdad? Para lograr lo pertinente, primero debe conocerse las obligaciones en relación al tipo de sociedad constituida. Sí, y eso es compliance, ¿estás de acuerdo? Eso es, ya, entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues es que todo está en un mismo pastel que se llama, en un mismo cuerpo, valga la expresión, gobierno corporativo, y no porque yo soy ojo, no hago la función de la mano, yo no soy cuerpo, hasta hay está en la Biblia, en la Sagrada Escritura eso, ¿no? No porque yo soy pie y no hago la función de la mano, yo no soy parte del cuerpo, no, pues es parte del gobierno corporativo. Entonces el gobierno corporativo es todo, dijéramos que todo está en la empresa y todo va con el bien de las empresas. Sin embargo, el compliance, a la luz de lo penal, puede traspasar y contaminar a otras personas, a tus socios de negocios. Entonces ya es un ambiente social. Por eso el deber de estarlo cuidando. Muy bien. Muy bien. Respondí en directo, ok. De repente se activa esto y
y me llama la atención. Entonces, los objetivos: mayor protección de los inversionistas, promoción de la transparencia, mejor evaluación de los desempeños de los administradores. De hecho, y bueno, pues en otros lugares hay, por ejemplo, no sé, en Argentina hay contratos de unidades fantasmas sobre acciones, imagínense, o sea, cosa que no existe en México. Mayor cultura corporativa, confianza en los mercados, y esto es sostenibilidad y confianza en la empresa, por supuesto, atracción de capitales para esta sostenibilidad y sustentabilidad, que es parte del compliance. Por tanto, nosotros aseguramos que no hay un tema acá no están peleados, ¿eh? O sea, yo creo que si estos tuvieran vida propia, dijeran, oye, pues es que, ¿sabes qué? No podemos, somos una santísima trinidad dentro de las empresas, con todo respeto, ¿eh? Ahí la termino. Dichos objetivos, a reserva de su opinión, también aplica a nivel país y, por supuesto, en la calificación de riesgo para temas crediticios y de inversión fija. Sí, por supuesto, y hay que considerar que, bueno, estamos hablando, gobierno corporativo como tal, es al interior de las empresas, sociedades. Y a nivel país estaríamos hablando quizás de gobernanza. O es como hablar del tema de competitividad a nivel nacional o económico, o macroeconómico, y el tema de productividad a nivel microeconómico. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo, no es diferencia. Es decir, competitividad es de que México se venda mejor hacia los inversionistas extranjeros para que traigan su dinero. Y productividad es que la empresa cada vez se vea mejor hacia inversionistas fuera de la empresa para que pueda ser merecedora de sus capitales. Entonces, eso es lo macro, eso es lo micro, ¿no? Bueno, en mi opinión también, por supuesto. Gobierno corporativo, entonces, ¿cuál es el marco? Además, que en México no podemos decir que es la santísima trinidad del cumplimiento, podemos decir gobierno corporativo, control interno y compliance, digo, por no llamar integridad del compliance en general. Pues acá les referencio tan solo algunos elementos que nos habla de la ley de instituciones mercantiles, la ley de mercado de valores. Agreguen el artículo 13 de la ley de mercado de valores, son ustedes tan amables, que nos dicen, pues, todas las sociedades mercantiles tienen gobierno corporativo. Y, oye, pero no lo cumplen. Híjoles, pues no lo cumplen, pero cuando tienen una bronca corporativa, lo primero que hace el abogado corporativo es: pásame tus estatutos, y conforme a tus estatutos te despedazan o te tiran los acuerdos de asamblea antes y ponen nuevos administradores, o te cobran los dividendos que no les pagaste en tiempos pasados, ¿no? En el materia de control interno, pues aquí está la misma ley de esos mercantiles, el Código de Comercio, el Código Fiscal, que ya no se diga, a la luz de los controles y los procesos, todo proceso de verificación y control interno le sirve a la autoridad para sus pretensiones. Y aquí ya voy centrándome, oye, si todo esto es parte, se tiene que definir, pues entonces, ¿qué tiene que ver el gobierno corporativo con el cumplimiento fiscal? Pues tiene todo que ver, porque las políticas de cumplimiento se tornan a la luz de esta intención que va generando el gobierno corporativo, de designación, por supuesto, del compliance officer, el compliance officer a la luz del compliance, definición de las políticas y métodos para llegar a esos objetivos, y en el control interno, pues que se vaya llevando al cabo para que eso vaya funcionando. O sea, tiene todo que ver el gobierno corporativo como parte de esta trinidad de cumplimiento, perdón, lo vamos a llamar así, lo vamos a bautizar hoy es más, permíteme, voy a tomar en nota: trinidad del cumplimiento. Me van a tirar la cabeza, pero les pido mil disculpas a todos los que saben arreglar las vestiduras. Compliance. Y también la ley de responsabilidad administrativa nos ofrecen marcos que nos exigen estos programas de integridad, el Código Penal Federal también, los atenuantes en materia del debido control que deban tener al interior de las empresas. Ya no se diga el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de esta individualización de las penas, cuando se tenga un buen control o la inobservancia u observancia del mismo. Y por supuesto estas faltas, sanciones penales a la luz del 421 y 422, y bueno, ya eso lo queremos ver a la luz de una norma recomendada, que es la norma mexicana 19.600, que tiene muchísimos años también, y que la apóstrofe también fue referenciada por la PRODECON en su capitulación de este código tributario en México. Yo les decía, México es uno de los grandes países, que debe pasar a la luz de esta reforma de su sistema tributario, conjunto de instituciones y en general condiciones que le permiten a México alcanzar esa prosperidad o esa independencia económica
que permite en un momento dado pues, la competitividad en el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo a la luz del artículo 25 constitucional. Yo les marco aquí quiénes están antes que en México, pues Estonia, Nueva Zelanda, obviamente Suiza, República Checa, y vienen aspectos interesantes, a Costa Rica como posibilidad de, bueno, en fin, México, pues, por de arriba de Colombia, ¿no? Lo cito nada más como para tener un paneo de estos temas, señores. ¿Por qué entonces es necesario establecer un marco de gobierno corporativo, pero un marco de compliance tributario desde el gobierno corporativo, control interno y obviamente compliance? Porque a la luz de esta internalización o esta globalización que se dan de las operaciones y considerando incluso también el efecto de los socios de negocio como lo marca el compliance tributario, es claro que nosotros, en aras de una mejor utilización de las economías de opción, algunos dirán el uso abusivo de los tratados, el treating, esa planeación que cae en el fraude fiscal, que sin ser legal, falta la moral, ya sabemos toda la diferenciación, pues la realidad es de que pues los grandes capitales, a la luz de una gestión financiera, buscan donde se optimicen más sus recursos. Sin embargo, hay que decir que un paraíso fiscal no estrictamente deriva en donde no pago impuestos, sino en estos elementos cuya referencia se los dejo ahí y que es muy importante para mí citarlo en este momento, porque a la luz de este sistema de compliance, no hagas cosas buenas que parezcan malas, te pueden catalogar porque pues, la realidad es que te estás comportando como una persona que quiere hacer otro tipo de acciones con sus decisiones corporativas. Inexistencia de acuerdos para compartir la información de otros países. Ojo, no solo pagar dinero convierte un país como propenso a ser clasificado como paraísos fiscales. Facilidades para establecer corporaciones de forma instantánea y también desaparecerlas. Gran comercio turístico que permite explicar grandes flujos de efectivo, uso de monedas mayormente preferente el dólar, norteamericano, por supuesto, estrechas leyes del secreto corporativo y bancario, es decir, otra vez la nula información o poca, gobierno relativamente invulnerable a la presión extranjera. ¿Por qué? Porque pues, el turismo y como le hagan los demás, estos compas siguen vendiendo porque siguen vendiendo. Excelentes comunicaciones electrónicas, localización de los usos horarios que permitan diferencias en tiempo, en fin, alto grado de dependencia económica en el sector servicios financieros y tema de localización también geográfica que facilite algunas entradas y salidas del país. Además, estas posibilidades de transferir grandes cantidades de ganancia, esta garantía del anonimato es una de las, ya hoy con la ley FATCA y con el CRS cada vez se estrechan más esas posibilidades, sin embargo, decir que todavía algunas puedan considerar viables, quizás no son en América, ¿verdad? Pero sí en la parte de Asia, donde ustedes sabrán que sí hay posibilidades. Y el libre comercio, puertos francos, registro de naves aéreas. Bien, esto es lo que hace el tema de a un país como gobierno corporativo. Hablando desde el punto de vista ético, ¿es viable que una persona que tenga cuentas en paraísos fiscales implemente compliance? Lo que sucede es de que aquí tú tienes cuentas en paraísos compliance, si te refieres al sistema de gestión de riesgos en general, sí. Y estar en una empresa, o mejor dicho, en una jurisdicción que sea un paraíso fiscal tampoco es pecado. Es decir, hay que ver cuáles son los motivos por los cuales tú estás allá. De entrada, las empresas de allá están en paraíso fiscal, imagínate que tengan que hacer negocios con alguna mexicana, pues eso no lo es. Ahora, más bien es, desde el punto de vista ético, que tú te lo lleves con el afán de ocultar, ya no solo el pago de impuestos, que ustedes recordarán que muchas veces para el tema delincuencial, el pago de impuestos, el pago de impuestos pues, es un tema que no negocian los delincuentes de buena élite, es decir, ellos pagan sus impuestos, sino a quién le van a beneficiar esas ganancias que le van a quedar esas actividades. O sea, a veces pagarlo de menos es lo menos costoso, pagar los impuestos lo menos costoso que ellos puedan tener, finalmente son cantidades altamente lucrativas. Y el detalle es, si te lo llevas para el tema estrictamente los impuestos o te lo llevas para ocultar tus beneficiarios finales y ya no solo eso, sino que si esas actividades van o redundan en un financiamiento del terrorismo, que sería el acabose, que al final del día, la parte delincuencial
cuando se detonan los polos de conflicto, pues es terrorismo. Digo, y aquí nos está pasando en algunos temas en México, ¿no? Bien. Entonces, ¿es ético? Pues es que tendríamos que ver cuál es lo que ha conllevado a que un país, a que tengas inversiones en otro país. Yo le podría decir, de repente sucede que tú inviertes en un lugar, en un lugar bien, en Estados Unidos, y ya sabemos que Delaware y Nevada en Estados Unidos son paraísos fiscales tal cual, pero donde sí comparten información. Ese es otro tema importante. Por eso les decía, no solo el no pagar impuestos es el punto de que te pueda convertir como paraísos fiscales, ¿no? Pero te puedes llevar tu dinero a una jurisdicción y que a la luz de una serie de ramificaciones de fondos, una partecita esté en un paraíso fiscal, porque pues, hay muchos fondos que se van pulverizando, se van diversificando tanto, y entonces si tú dices, bueno, pues es que yo lo tengo ahí porque pues ahí está mi broker, ¿no? Pero, o mi broker lo llevó para allá, pero en realidad yo no tengo ningún tema de interés de dejar de pagar impuestos, es más, los estoy pagando completamente, o de ocultar información, es más, estoy dando toda mi información. Bueno, puedes estar ahí y sí puedes tener compliance, por supuesto, claro que sí. Es más, al estar ahí, pues tus normas de compliance tienen que subirse, los estándares, la gestión de riesgos. Es decir, estar más comprometido con tu compliance, esa sería mi opinión, porque estás en un lugar que estás en un reflector, tarde que temprano te van a buscar, no porque seas malo, sino porque estás haciendo cosas que parecen malas, porque estás en un lugar de esos, ¿no? Entonces, tienes que subir los estándares de compliance. Es como una política de gestión de riesgos, como que dijeran, hoy por hoy, en la Ciudad de México, está catalogada como altamente delincuencial porque hay muchas marchas. Y entonces, todos los bancos deben establecer sus políticas de reforzamiento del sofoque basado en riesgos porque está llegando mucho dinero por las marchas. Bueno, pues en la Ciudad de México todo eso tendría que subir y eso sería lo mismo que tú te vas a un lugar de este tipo. Bueno, esto lo comento porque es muy importante hablar de los principios de la OCDE en materia de los delitos fiscales. Y aquí, por supuesto, hay un tema donde redunda nuevamente lo que estamos tratando de explicar. Esta relación del gobierno corporativo o de los órganos de la alta dirección y la alta dirección, los órganos de administración y la alta dirección en las políticas de compliance. En México recordarán que existe un mandato en la ley de sociedades, en la ley del impuesto sobre la renta, que les exige a los administradores dar un informe en la última asamblea, en la anual, y eso puede ser también en el dictamen fiscal, sobre la situación fiscal. Y esto para también ya no de quedar de lado en el comentario y decir, es que yo soy el socio, a mí nunca me dijeron que debíamos tanto. Los administradores están obligados a hacer eso y los administradores además con eso desligan partes de sus responsabilidades. Oye, espérame, mira, no estoy mal y es más, nosotros contratamos con una persona que lo ubicaron en 69, eso lo informe fiscal, pero aquí están todo, dentro de mi compliance, tenemos todo esto que acredita o tendría que dar lugar al acreditamiento de las actividades por parte de las autoridades. Y sin embargo, pues no sé cuánto los están haciendo, ¿no? De entrada están haciendo sus actas de asamblea, acta, gobierno corporativo y compliance tributario. ¿Qué tal, Acela? Buenas tardes. Las obligaciones de FATCA y CRS es un tema de cumplimiento fiscal, por supuesto. Es un tema principalmente de tenencia de activos. Y una vez teniendo los activos, pues a ver, que la generación de repatrimonio que está pagando el impuesto. Si es así, sería responsabilidad del área fiscal el envío de los reportes anuales y el responsable ante el SAT en casi de una discrepancia o inspección de la autoridad correspondiente. Mira, lo que sí, de que hay que atenderlo, hay que atenderlo. Si la atiende el área fiscal con los elementos y los elementos los tiene el área fiscal dentro de una organización, adelante. Pero seguramente va a haber temas que tengan que ver con la Contraloría en ese cumplimiento. Regularmente, por la estructura del cómo responde estándar y el FATCA, regularmente puede el área fiscal atender eso. Y dice acá, y si se debe incluir ese dictamen fiscal, si se debe incluir en ese dictamen fiscal que menciona. No, el FATCA y no. Esos son la cooperación entre países que se dan para que fluya. Más bien, por ejemplo,
En esos reportes y a la luz de otros reportes, como por ejemplo, insisto, está el tema del inventario controlador, que lo dijo este mes antes de que termine, hace como 2 semanas, lo dijo ya la Corte, que dijo, no, pues es que la autoridad puede pedirte todo porque quiere garantizar el aspecto social de las figuras jurídicas y todo, sobre todo se enfocó el tema de los fideicomisos. Y por supuesto, acordémonos que el 32 TER nos dice que toda esta información va a poder ser brindada por México a la luz de los tratados internacionales. Bueno, aquí, muy bien, lucha contra delitos fiscales. Bien, muchas gracias, ahí está el PDF, gracias Jorge, para que pues, le den una lectura e ir comprendiendo para llegar a lo toral de esta charla, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es la cultura fiscal? Entonces, ¿a dónde debe redundar todo esto? En mi opinión, permítanme ofrecerles esta definición que por supuesto la he ido construyendo con el tiempo, que cuando uno lee las normas UNE, uno se siente satisfecho de por lo menos haber comprendido parte de la esencia de las mismas. Que no hay una definición de cultura fiscal como tal, yo les ofrezco una que puedan despedazar, que la puedan desechar, que no la puedan valorar, es más, y si les aporta algo, bueno, pues tomarla, porque al final del día, insisto, era parte del objetivo de esta charla. Y entonces, la cultura fiscal, yo la denomino como un sistema de principios y valores. Sí, ¿de dónde partimos? Pero sobre qué bases filosóficas o morales estás partiendo, compuesto primeramente la actitud de colaborar, es decir, de cooperar ya no solo con los socios a nivel de gobierno corporativo, sino también con las autoridades y con todas las personas que tengan que ver, con sus stakeholders, por supuesto, contra sus socios de negocio, como lo llama la norma UNE, y que pone especial énfasis con socios de negocios de dudosa calidad, porque ya no sabemos con quién estamos tratando. Pero no solo es esto, también el marco de cultura implica un bagaje técnico mínimo si quieran, y por eso les digo, no nos rasguemos las vestiduras cuando gobierno corporativo se ha confundido con compliance y aquel se ha confundido con control interno. Yo creo que donde no se confunden de plano es control interno con gobierno corporativo, pero el compliance como que de repente lo tienden a confundirlo porque habla de la alta dirección, de los administradores, de la alta dirección. Ojo, no habla de los socios, habla de los administradores. Entonces, oye, no es gobierno corporativo. Bueno, sí, pero acuérdate que hay parte cultural que deriva y que está inmerso en toda esta área de comunicación, porque además la norma UNE 19.602 a la luz de estos dos riesgos fiscales de aplicación y de interpretación. Oye, pero es que son riesgos de administración o son riesgos de operación. Sí, lo entiendo. Son riesgos estratégicos de la alta dirección o pueden ser riesgos operativos, dependiendo de quién esté llevando. Sí, pero la norma UNE dice, 19.602, los dos grandes riesgos posibles son de interpretación y de aplicación de las normas. Entonces, es justamente donde estamos parados. Le puedo estar entendiendo mal o entendiéndole bien, le puedo estar aplicando mal o las dos cosas. Y necesitas comprender marco teórico conceptual de tus derechos y deberes tributarios. Y por Dios, señores, no podemos partir de esto y decir que alguien no conoce, bueno, en su sano juicio, que a Messi le querían aplicar cuando se quería hacer el oxiso de no pagar por sus millones y millones de euros que le pagaban en Barcelona. Oye, señor, a ver, no nos hagamos. De hecho, el concepto de ignorancia deliberada ahí se le aplicó a él y oye, no nos hagamos. O sea, te ingresan, no sé, 100, 150 millones de euros al año. ¿No te hace sentido que tienes que pagar una cantidad de impuestos, digo, razonable por ello? Es que yo no sé porque lo ven mis asesores. No, pero espérame. Ignorancia deliberada, ignorancia querida, que poco a poco está permeando más en el lenguaje de la ley mexicana. Muchas gracias, sí, gracias. Bueno, derechos y deberes tributarios. A ver, ¿quién no conoce el artículo 31, fracción cuarta? O bien, ¿quién no conoce que tenemos impuestos estatales, locales y federales? Estatales, perdón, municipales y federales o locales. Bien. Evidencia material, sí, muy padre, ¿no? Ya, tú quieres colaborar, conoces más o menos cómo hacerlo, o conoces que tienes que hacerlo al menos, pero demuéstrame que quisiste hacerlo. Es más, dentro del material, les dejo este cuestionario que hace la Fiscalía de Quintana Roo, que seguramente ya muchos han visto, pero bueno, yo lo retomo en sus puntos. Y el último dice, evidencia material de cumplimiento. Es más, la recomendación número 14, 15 por ahí de la Prodecom,
porque hay 15 elementos mínimos, más bien, el elemento mínimo de la evidencia material de cumplimiento, y obviamente la tecnología ayudaría muchísimo para ello, y cuando quieran un tema de tecnología, hablamos en otra línea, me pongo con toda humildad a sus órdenes, de cómo cumplir con la tecnología con todos sus ambientes, ¿no? @Gabriel Néstor es mi Twitter. Prácticas prudenciales, señores. Es decir, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Prácticas prudenciales. ¿Con quiénes son tus stakeholders? ¿Quiénes son tus socios de negocios? Debes tú tener cada vez un marco de mayor certidumbre hacia lo que tú haces, valorando lo que tú haces y valorando la percepción de las personas que las personas tengan de ti. Y rasgos de conducta, ¿verdad? Es decir, tienes que colaborar y tienes que establecer este tema de, por ejemplo, no puedes dejar de no identificar a tu beneficiario y controlador, no lo puedes hacer, es un rasgo de conducta. ¿Por qué no lo querrías hacer? No, porque prefiero pagar la multa. Sí, es una multa por beneficiario y cada vez que se le estén preguntando, o sea, puede ser tantas veces como que pregunten y multiplicada por número de beneficiarios. No me importa estarlo haciendo. No, hay algo que no tiene una lógica económica. La lógica económica implementa o cae dentro de este rasgo de conducta. Bueno, todos estos elementos o estas composiciones que debe observar el contribuyente en su política corporativa, mercantil, administrativa, crediticia o financiera, para el pago de contribuciones y en la gestión de sus riesgos corporales, patrimoniales y reputacionales, que también habla y enfatiza mucho la UNE, con apego a las leyes de la materia, las demás relacionadas, y no podemos hablar de cultura tributaria, de cultura fiscal, no podemos hablar, y este es uno de los elementos que he agregado, sin el conocimiento de tus derechos. Y vaya, si acá tenemos un gran derecho o una ley, que todavía tenemos una prohibición, que ya está, bendito sea Dios, la terna en el Senado para nombrar a su procurador, que todo parece indicar que es el segundo que está en la lista, en mi opinión, y un abrazo a todos, porque digo todo, porque pues es el que está actualmente en funciones, pero bueno, todo puede cambiar, el que sea me parece que es digno, por eso está en la terna del presidente, pero lo que es claro es que sí necesitamos a una persona ahí, en este tema de la protección antes que lo quieran disipar. ¿Considera el velo corporativo se está reduciendo gradualmente? Por supuesto que sí. El velo corporativo, es más, unos argumentan que el velo corporativo, a la luz de las responsabilidades administrativas, en este caso solidaria de los administradores y de los socios, pues ya está levantado desde hace un rato, ¿no? Sí, cada vez el velo corporativo está sirviendo para dos nadas, ¿eh? O sea, en realidad, si alguien dice, voy a invertir porque no quiero que contar sociedad, porque no quiero que sepan que soy yo, bueno, solo hay un velo corporativo que se va a estar cañoncísimo que lo rompan, cañoncísimo, a través de fideicomisos. Y yo les invito, ahí está el SIGER, ubican el Sistema de Gestión Empresarial de la Secretaría de Economía, bueno, si no busquen SIGER.mx, me parece. SIGER, es SIGER, SIGER, y empiecen a hacer, regístrense, es gratuito, y empiezan a buscar nombres, es más, busquen mi nombre, busquen sus nombres, y todos van a ver que es público, pero busquen Carlos Slim Domit, busquen al señor Emilio Escargallán, no van a aparecer, y seguramente no aparecen porque ellos tienen todo su portafolio accionario en fideicomisos. Entonces, ahí hay un tema, y por eso viene la Corte dijo, sí, es válido que los fideicomisos pongan su beneficiario y controlador, ¿no? O sea, le hagan caso al tema del beneficiario y controlador. ¿Quién se defendió? Pues ahí también están los antecedentes, ¿no? Bien. Entonces, continuamos, señores. Bueno, artículo 31, contribuir, esta doble vertiente, yo te pago, tú me das servicios, cuáles son los principios que se están sumando, quiten el principio de progresividad, que la verdad que era una vacileada, no sé, por algo lo pusieron, pero bueno, esos 5 principios muy importantes, reserva de ley, su doble vertiente, pues no sabemos cuáles son los impuestos, bueno, pues aquí les dejo algunos comunes, los federales, los locales y las estatales, municipales, algunas referencias, para entender que todo el cumplimiento tributario debe redundar en estos 3 elementos, al menos de manera formal y también de manera administrativa desde el punto de vista aquellas otras obligaciones que no solo implica el pago de impuestos. Conocer que el derecho fiscal, a la luz de la definición clásica, últimamente aceptada en esta trilogía, o esta
tridimensión que tiene lo público, lo privado y lo social, hay que decir que la Ley General de Sociedades Mercantiles, aquellos que sostienen que pueden limitar sus responsabilidades, ojo, Ley General de Responsabilidades Administrativas mercantiles es del derecho privado y la ley fiscal es del derecho público. Y al ser de derecho público, por sus alcances sociales y generales, pues va a tener una preeminencia en su interpretación cuando quieran establecer responsabilidades administrativas. Aquellos que pretendan, insisto, está bien el tema del artículo 91 y 113 en algunas limitantes que ellos pretendan hacer. Les invito a que lean, me parece que la versión sexta y los incisos que tiene, que son como 591 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero pues acordémonos que hay una ponderación y no podemos estar hablando entre iguales. Bueno, en fin. Derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación. ¿Cuál es la relación tributaria? Pues esta hipótesis legal que se da cuando una persona con sus acciones se ubica en estas situaciones jurídicas, ya sea de hecho o de derecho, y da lugar al pago de un tributo. Viene el Estado, me pagas, vienes tú, eres el pasivo y me cobras, pero vienen otros agentes que empiezan a ser regulados, como ya los comenté, en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana, le entregue determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Y entonces es momento de hablar de esto que es la relación tributaria, porque justamente uno de los puntos que pretende fortalecer o garantizar el compliance tributario es mantener relación sana con las autoridades tributarias. Entonces, la obligación tributaria o fiscal, la obligación fiscal deriva de esta relación tributaria, la cual está investida cuando una persona materializa su actividad de lo que es el hecho imponible, el hecho generador, perdón, la hipótesis de ley que es conocida como el hecho imponible. En otro orden de ideas, dice la ley que cuando vendas, bueno, si no vendes no pagas, se acabó, es lógico. Y si vendo, ya materializaste, ya generaste el impuesto de lo que decía la ley. Asumo que no todos son contadores y mejor aún abogados, ¿verdad? Digo, por ahí se mencionó, soy abogado, sí, estoy en miras de titulación como una segunda carrera, pero la verdad que no pretendo sino ser mejor contador siendo desde la óptica del abogado, porque hay grandes profesionales de la abogacía, se comprenden muchos temas, pero zapatero tu zapato. Toda la vida he sido contador, hoy por hoy enfatizo con un tema de la abogacía para ser mejor contador y comprender mejor lo que hacemos de este lado y poder hacer networking con los abogados. Y sin embargo, bueno, pues tendré en algún momento mi título si no me muero y si las autoridades no dicen otra cosa, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Bien, la relación tributaria, por tanto, es un vínculo que se crea, se va creando, son muchos vínculos que se van creando, muchos contactos en la autoridad, son encuentros del tercer tipo con la administración tributaria, y cada vez puede ser, espero que no vayan a hacer, ¿cómo se llaman cuando te llevan los extraterrestres? Se me fue el nombre, ¿no? Pero espero que la autoridad tributaria no se los vaya a llevar en un momento por incumplimiento tributario. Bueno, y consiste pues todas esas acciones de dar, hacer, no hacer, de permitir o tolerar que tú haces en el ámbito de lo civil. Es muy importante, es una relación de derecho, no de poder. Y por eso, aun cuando hay personas, y le envío un saludo, si lo llegan a ver, al doctor Burgoa, Carlos Burgoa, que en un momento dado dice, no, pues es una relación no de derecho, porque la autoridad quiere. Bueno, es cierto que la teoría dice que es de derecho poder, es de derecho y no de poder, y sin embargo la autoridad tiene un gran poder de hacer las cosas a su gusto, por supuesto, siempre y cuando el contribuyente no ejerza sus derechos que tiene, ¿verdad? Y hay que ver cuál es la razón por el que un contribuyente no ejerce sus derechos, porque tenemos siempre esta presunción de buena fe que nos dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la luz del artículo 21. Le corresponde a la autoridad de acreditar que concurren las circunstancias agravantes con una de las personas, porque tenemos buena fe en nuestros actos, los particulares, y si no, que diga la autoridad por qué no, cómo no, cuándo no, dónde no. La relación tributaria también está basada en la transparencia, dice la UNE, 19.602, transparencia, confianza mutua,
las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración, la cual se consigue a través de buenas prácticas tributarias. Y aquí le mando un saludo a mi amigo Carlos Pérez, que la verdad que cada que toco este tema, yo le robo una de las tantas láminas que él tiene, porque lo voy a poner la lámina más adelante, porque él ha sostenido y concuerdo plenamente con él. Pues es que estamos en la época de las buenas prácticas corporativas y por eso, insisto, quizás no es novedosa, pero sí de especialidad y es un tema que ustedes deben considerar para que no nos perdamos, insisto, en el camino. Oye, pero es que esto yo ya lo había vivido, sí. Es como un déjà vu aquello que vivimos, ¿verdad? Porque ahora está cada vez más fuerte y quizás ahorita, lo que vivamos ahorita lo vamos a ver entre los próximos 10, 15, 20 años con otra, bueno, esperemos verlos, ¿verdad? Con otra perspectiva, decir, es que eso lo vivimos hace 20 años, sí, pero con otro tema, a lo mejor ya la tecnología, a lo mejor ya en un metaverso, o sea, no, ni idea en qué posición vamos a estar en 20 años adelante, pero lo que hoy sí es real, es que como hoy se comprende el cumplimiento tributario, hoy 2020, en época 2030, la década ya de los 30, no es la misma que se comprendía con Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo Olmos. No es la misma el cumplimiento tributario. Y yo creo que ese es un punto que hay que rescatar y lo mismo es el cumplimiento normativo en general. Entonces, ¿qué estimula esta relación tributaria? Y esto sí, textual de la norma UNE. El conocimiento, cultura de cumplimiento, entorno negociable, necesidades empresariales, el conocimiento de tu negocio. Señores, uno de los primeros puntos con los que yo quiero que ustedes y nosotros y yo termine, es más, yo quiero comprender cada vez más mi negocio. A ver, yo le decía a mi socio, oye, tenemos que establecer controles para comprender dónde estamos metiendo más tiempo y atención en qué clientes demandan más, no solo el insumo del tiempo, que es un insumo caro, porque está tasado en dinero, pues insumos físicos, o sea, ¿dónde estamos poniéndolo? Y eso comprende tu negocio. Cuando llega un negocio, un cliente extranjero, ¿quiénes son los insumos? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Y eso solo lo hacemos nosotros, señores, comprender mejor nuestro negocio y eso nos va a ayudar a comprender, darle esa razón de negocio a la autoridad. Transparencia de las partes. Objetividad. Velar por el interés general de las personas. Pero el interés general, perdón, y aquí insisto, bueno, tú contribuyes para que haya un bien común, independientemente si tú te beneficias de esa contribución. Es difícil en México, pero bueno, ya saben, ¿no? Es que yo pago, ¿a dónde se van mis impuestos? Yo no lo veo, bueno, pues sí, pero si no lo haces, hay una coacción de la autoridad. Discernir exigencias y políticas idóneas, empatía y sensibilidad de las consecuencias que a continuación, de las actuaciones administrativas y la actividad empresarial. Bueno, es decir, oye, no seas gacho, ¿no? Pues esto va a ayudar a la competitividad de la que igual se hablaba hace unos instantes. Bien, ahí siguen compartiendo la liga, para que se vayan a inscribir. Bien, esto me gusta ponerlo para que ustedes comprendamos de que es una relación de derecho y no de poder. Para los ciudadanos, lo que no nos está permitido, lo que no está prohibido, nos está permitido a nosotros. Si no te lo prohíben, está permitido hasta que no te lo prohíban. Pero para la autoridad no, y por eso se funda que es una relación de derecho y no de poder. Ese es un principio general del derecho. E insisto, me dirán, no, pues es un principio general en el ámbito de lo civil, sí, pero para la autoridad lo que expresamente no está dogmado o normado más bien, legislado, difícilmente lo va a poder actuar en el ámbito de la legalidad al menos, ¿no? Entonces se combatiría. Es más, estando en la ley, la autoridad tendría que ver si los motivos, la exposición de motivos que conllevó esa ley pasó por un proceso legislativo desde el punto de vista formal. Entonces, hay un principio de legalidad que no solo porque esté en ley, sino que esa ley cumpla con el sentido formal y material al cual fue llamado a constituirse, ¿verdad? Bien. Ok, seguimos entonces. Círculo tributario. Seguramente algunos lo han visto. Yo lo pongo en cada participación que me invitan de este tema. Es más, la vez pasada estuve en Navarra de abogados, mexicana de abogados allá en Querétaro, el capítulo Querétaro, y siempre lo ponemos, ¿no? Porque esto es como nos comprendía la autoridad por ahí del año 2000, ¿qué será? Como en el 2013, 2014 viene este círculo tributario. Y es que la autoridad, desde el ámbito de la auditoría, Auditoría Fiscal Federal, que fue quien definió esto,
Dice que en México hay 4 tipos de contribuyentes. Se acordarán que después vino el Senado y dijo que iba a haber 4 tipos de delincuentes. Y ahí puso matices cuando se estableció aquella prisión preventiva oficiosa y parte de la delincuencia organizada cuando superaran 3 veces el monto del artículo 108 de la tercera fracción, bueno, que llegaba a 7.4 millones en aquel tiempo, en fin. 4 tipos de contribuyentes desde lo administrativo. Aquellos que están dispuestos a hacer lo correcto, aquellos que intentan cumplir pero no siempre lo logran, aquellos que eventualmente cumplen pero solo si les aplican un procedimiento administrativo de ejecución o una auditoría, y aquellos que de plano, hágale como le haya hecho, perdón, de plano no cumplen. Eso ni aunque le pongas una pistola, el compa dice, además, a veces no pueden cumplir, ¿no? Pero y entonces ya estamos ahí, que en esos últimos 4, perdón, en los que no cumplen, entrarían los últimos 4 de delincuentes que sacó el Senado, que no lo traigo, pero seguramente lo pueden encontrar, como lo ponen ahí, exposición de motivos, delincuencia organizada desde lo fiscal. Lo pueden googlear así más o menos. Entonces, estos iconos o estos cuadros de información, lo que buscan es esclarecer cómo la autoridad ayuda a la luz de un sistema tributario armónico y que pretenda establecer este marco de colaboración, aquello que estimula la relación tributaria, ¿se acuerdan? Conocimiento, transparencia, objetividad y evidentemente discernir y esta empatía, bueno, sobre todo aquí en el tema de la transparencia, cómo poder ayudarle al contribuyente a cumplir de manera eficaz con sus obligaciones tributarias. Y empieza la obligación de contribuir, la simplificación, el tema digital ha ayudado muchísimo, el tema de buzón tributario, para aquellos que quieren cumplir no siempre lo logran, una auditoría, acuerdos conclusivos, importantísimo, si no, pues tu PAE, tu mayor responsabilidad solidaria, la que yo marcaba en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, y si de plano no, pues cancelación de servicios digitales, bloqueo de cuentas bancarias, y ya pues, temas penales en un momento dado si esto lo merita, ¿no? Bien, entonces, compliance desde lo tributario, de acuerdo con la definición de la UNE, es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones y se hace sostenible, parte de los objetivos también del gobierno corporativo, introduciéndola en la cultura de la organización y en el comportamiento y en la actitud de las personas que trabajan en ella. ¿Cuáles? Todas, a todo nivel, dice la norma. Mientras mantenga su independencia, es preferible que la gestión de compliance esté integrada con procesos, gestiones de finanzas, de riesgos, calidad, medio ambiente, salud, integridad, y bueno, y en sus requisitos de procedimientos operacionales. Eso nos dice la UNE 19.600 en su momento, que por supuesto también hoy por hoy ha mutado a la 37.301, ¿no? Que ustedes ya conocen muy bien. Por supuesto, solo decir que Basilea nos dijo que es una función independiente, que no es auditoría, y que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento de las organizaciones, es decir, la contingencia de recibir sanciones por inobservancias legales o regulatorias o sufrir pérdidas financieras o reputación, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, por fallas en el instrumento de las leyes aplicables. Esto me parece que solo lo pongo para no obviarlo, pero en realidad decir que el compliance es multidireccional, está involucrado en todas las áreas, por supuesto que el gobierno corporativo tiene una estrecha relación con el cumplimiento, la actitud que tengan los socios. También la administración, hay que decir que en México, a ver, que levante la mano el que no ha visto, que es muy común. El que no lo haya visto, estoy preguntando, el que sí la vio, que no levante nada. Y yo quisiera ver una persona que no haya visto que uno de los socios es parte del Consejo de Administración, si no es que el administrador único. Y eso es muy común en México, sobre todo en las MIPYMES. Y no son las MIPYMES, en las empresas familiares. Y no está mal. Simplemente, pues, es un factor de confianza. Yo me pongo a pensar, oye, ¿tú qué harías si tuvieras una empresa donde es muy importante para ti y no confías en nadie más o tú lo sabes hacer el negocio, ¿no? Bueno, a lo mejor yo también estaría al frente. No a lo mejor. Yo estoy al frente, por ejemplo, en el despacho, en las sociedades que tenemos, yo soy el socio y soy el administrador, o sea, y no es porque yo no sepa que puedo nombrar su administrador, yo tengo el conocimiento, pero más bien es así estamos organizados y me parece que
ese es el común denominador en la empresa mexicana, ¿no? Que eso sucede. Yo creo que sería lo mismo ustedes. Bien. Bueno, aquí esto me lo brinco, ya lo saben, que es un traje a la medida, propiamente hablando. Y bueno, y entramos a este modelo del compliance, del manual de cumplimiento tributario de la Prodecon. Voy a cerrar esta parte. Permíteme, por temas personales, debo cerrar 15 minutos antes la sesión. Y sin embargo, les dejo el material completo y me voy a ir a las partes torales de esta presentación en cuanto a lo que es el cumpleaños, el cumpleaños tributario. Bueno, cumpleaños, ¿eh? No sé si hay una relación o me ganó el subconsciente. Bien. Entonces, ¿qué es un compliance? ¿Qué es el cumplimiento tributario? Nos dice conjunto de procedimientos y buenas prácticas corporativas. Buenas prácticas corporativas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas corporativas? Más adelante vas a ver que las buenas prácticas, buenas prácticas adoptadas para esos fines son principios, valores, normas, procedimientos, materiales también puestos ya en una forma de seguimiento. Adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrentan como consecuencia del incumplimiento de leyes, reglas, códigos de conducta y mejores prácticas. Oye, ¿códigos de conducta? Sí, entonces el cumplimiento no solo es externo, no, señores. El cumplimiento también es lo que tú te autorregulas a través de un código de conducta que tiene una incidencia importante, reglamentos internos, si habláramos desde lo laboral, el reglamento interior de trabajo es autorregulado y lo tienes que cumplir, ¿no? Así como para establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control y relación, y reacción frente a estos. Y bien, ¿y qué pretende en un momento dado estos 4 elementos de las buenas prácticas, principios, valores, normas, procedimientos? Pues esos 6 puntos adicionales. ¿Qué riesgos busca prevenir y adoptar este plan de cumplimiento? El daño reputacional, ya lo habíamos mencionado, la imposición importante de multa, económico, patrimonial, las pérdidas por contratos no ejecutables, ojo, la prospección y la capacidad de traer capitales, no solo desde el punto de vista nuevos inversionistas, sino también desde el punto de vista orgánico, el crecimiento con sus operaciones habituales, la exclusión de licitaciones, la exclusión de subvenciones públicas o que ya no pueden recibir algún beneficio, y ya habíamos comentado cancelaciones de sellos digitales. Y entonces, ¿cómo pasamos de un riesgo a una contingencia? ¿Cuál es el sentido de establecer cómo prevenir, detectar y gestionar de manera y mitigar de manera eficaz o temprana los riesgos fiscales dentro de una organización? Y aquí podríamos hablar ya de esto que la misma UNE nos va referenciando, en este caso, perdón, la Prodeco. Fíjense qué nos dijo. En los últimos años, el concepto de responsabilidad social, ¿se recuerdan que les dije que gobierno, empresas, empleados y sociedad estamos involucrados? Bueno, a la luz del compliance, de esto, lo que es el compliance, que viene a redundar el tema de la empresa socialmente responsable, bueno, ha experimentado una expansión considerable, extendiéndose a ámbitos que antes no se entendían comprendidos en ella. Dijéramos que es una visión, sí, contemporánea, es una visión, sí, de especialidad, pero es una visión también expansiva, más amplia o más concreta de las cosas. Que no se contenía en ella. Este es el caso del asociado al grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que ha pasado de contemplarse como uno de los principales que afectan a todas las organizaciones, sea cual sea su tamaño, sector, actividad, presencia nacional o internacional. Y entonces, la justificación que nos lleva a definir lo que es el compliance tributario o este marco dentro de las organizaciones, primeramente nos tendría que motivar o tendríamos que reflexionar qué es el cumplimiento tributario. Ya sabemos que las buenas prácticas son principios, valores, políticas y procedimientos. Principios, valores, políticas y procedimientos, señores, por favor, métodos en un momento dado, ¿no? Son las medidas dirigidas a disminuir riesgos fiscales. Ya les dije 2, y dentro de esos 2 pueden clasificar a todos: interpretación y de aplicación. Mismas que se ayudarán a generar un correcto cumplimiento de obligaciones fiscales a través del establecimiento de políticas y protocolos, como parte de los principios.
de prevención y detección y gestión tendientes a mejorar la relación, aquella relación tributaria y los 5 agentes que la estimulan, de la autoridad mediante la cooperación y transparencia tributaria. Buenas prácticas. Y entonces, la implementación de un plan de cumplimiento en nuestro país ha ido tomando relevancia derivado de las recientes modificaciones a las leyes tributarias. Ojo, esto es de la PRODECOM, textos de la PRODECOM. Sobre todo las relacionadas con las verificaciones de las operaciones de la emisión de los FDI de carta de porte, que acaba de decir la Corte que también, así como el controlador, naranjas, también entra el CFDI, y con las facultades de comprobación y gestión y de las autoridades, así como la reforma penal fiscal que implica que a los delitos fiscales se le apliquen las disposiciones relativas a la delincuencia organizada. Ya la Corte ha dicho también que va a tener sus asegúnes y con eso que no aplique la prisión preventiva oficiosa de manera desde el ámbito de la convencionalidad, pues fue un bajón del switch. Y hoy por hoy el mundo de los fiscalistas se ríe a carcajadas porque la autoridad no le salió. Sin embargo, señores, yo no cantaría victoria. La autoridad es autoridad. ¿Y qué necesita la autoridad para ser arbitraria? Nada, solo que lo quiera. Punto. Para ser arbitraria solo necesita que lo quiera. Claro, la arbitrariedad va a tener que llevar va a redundar en un ejercicio de los derechos de defensa. Pero en el último de los casos, pues tienes que irte al derecho de defensa. ¿Y sabes qué? Estás preparada para los 4 o 5 años que habitualmente tarda un juicio de ese tipo, 6. Tenemos casos de 8 años. Bueno, el COVID, bueno, subió a 8 años en algunos casos. ¿Tienes el dinero para defender y agenciarte o garantizar el interés fiscal? Porque te van a pedir garantías fiscales. Y, pues, perdón, pero hay que pagarle a los abogados, ¿no? O sea, de cero no te va a salir. Entonces, yo creo que lo más barato es cumplir. Antes decía un amigo, y yo creo que lo decía en un sentido de que, oye, pareciera que es más fácil no cumplir que cumplir. Es decir, reaccionar y defenderme e irme a que la autoridad me termine un crédito, me voy a tribunales, y ahí me va a salir hasta más barato. Yo no sé, pero entonces vuelvo a citar a mi amigo Carlos Pérez porque él lo ha visto de una manera muy vivaz, y él decía, bueno, y me gusta cómo lo ejemplifica. Bueno, pues es que no es lo mismo, o sea, sabes que te vas a pelear, eso está bien hecho, pero no es lo mismo que vayas con tus guantes, con tu bucal y con tu careta, a que te vayas así nada más a la brava, ¿no? En una de esas, a lo mejor ni el golpe era tan duro, pero como no llevas protección, que es el compliance, no llevabas tus medios para demostrarle al juez que realmente tú tienes la razón, pues no fue tan duro el golpe, pero como no tuviste elementos para demostrar la buena fe que te decía el artículo 21 de la Ley de Derechos de Contribuyentes, porque no tenías el debido control y además te hicieron pena a la luz del 421, 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es que te subiste al ring sin guantes. Pues más o menos, ¿no? Entorno tributario complejo, es lo que yo les decía. Actualmente, las personas contribuyentes viven en un entorno tributario complejo. Eso, dicho por el Opus Person en México, por excelencia, defensor de los derechos del contribuyente, pues no abona mucho, ¿eh? A un sistema tributario eficaz, ya vimos por qué estamos en esta lista de los primeros 30, ¿no? Con constantes modificaciones y regulaciones que realiza la autoridad fiscal para contrarrestar conductas de evasión o planeaciones fiscales agresivas, hay que entender en el tema del lavado de dinero, y que su generalidad tenga que acatar disposiciones fiscales con la finalidad de comprobar que existe una razón de negocios. Y yo le llamo a la razón de negocios la última ratio recaudatoria. Tiene ciertos bemoles todavía que la pueden hacer inaplicable, o bien, si la aplican, defendible a favor de los contribuyentes, pero insisto, va a centrar el proceso de defensa, que las operaciones efectivamente se realizaron y que no hay simulación de las mismas. ¿Cuál es la primera lógica para entender, explicar la razón de negocios? Que tú comprendas tu negocio, partiendo de la lógica económica. Comprende tu negocio, tiene una lógica económica y le vas a poder explicar a la autoridad, incluso si no tienes un contrato, por qué realizas ciertos gastos. Bien, esto les dejo como que en un paneo muy resumido que rescata, por supuesto, el tema de la UNE, el tema de la OCDE, también de los principios, cómo debe ir estructurándose y se lee o se va, dijéramos, considerando en esta dirección, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Cuando le llega a su autoridad, bueno, pintó con amarillo, pero bueno, no sé por qué.
Ahora, ¿saben qué pasa? Que no sé cómo anotar. ¿Sí? Cómo borrar todo, borrador, deshacer y deshacer. No, no sé. A ver, ojalá no quede pintado. Vamos para adelante. A ver, vamos para adelante. Nada más que aporte banal o irrelevante, señores. Esto lo cito y esta gráfica se las ofrezco en función de lo que decía Zaffaroni, este ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos argentino, y hablaba del aporte banal en los delitos. ¿Y qué es lo que, a la luz de estos tres elementos del compliance, control interno y gobierno corporativo, detona la eficacia o la ineficacia? En mi opinión es, por supuesto, a ver, voy a cambiar esto porque se supone que esto lo debo hacer aquí en anotar. Y aquí en anotar, no sé por qué no me deja poner el texto. A ver, aquí. No. Perdón. Me debí haber dejado marcar en otra línea, pero está en amarillo. Pues, a lo mejor lo voy a ir grabando así, ¿no? La actitud o la idiosincrasia de la administración, es decir, el querer, esta cultura de cumplimiento, todos en toda la organización, es el principal catalizador que propicia un marco de eficiencia o un marco de vulnerabilidad en estos tres ambientes, señores, de gobierno corporativo. Por eso les decía yo, aporte banal. Bien, know your client, know your supplier, know your customer, pues esto es más importante decir que pues ya hay que conocer a tus, dijéramos, como dice la UNE, tus socios de negocio. Y entonces yo les decía, cuando hablamos del compliance, uno empieza a leerlo y habla de la alta dirección, y luego habla habla de los administradores, luego de la alta dirección, y entonces, oye, pues parece un ambiente muy complejo, y a mí, la verdad, cuando yo empecé a leer las UNED, se me vino a la mente el organigrama de la Ley de Mercado de Valores. Este organigrama es el mínimo que te exige la Ley de Mercado de Valores, que por cierto ya está, si no mal recuerdo, en agosto va a salir una de las reformas, de las últimas reformas, porque ya tiene bastantes años esa ley sin reformarse, donde se van a ver temas de mayor inclusión de las mujeres en los órganos, en los consejos de administración, pero también otros aspectos importantes que me parecería valioso rescatar en su momento. Pero viene, a mí se me figuró eso. Oye, pero eso no es la MIPYME en México, son 150 y algo empresas de bolsa y otras que 90 y algo, pónganse 250, poco, 300 empresas entre todo y todo, entre las dos bolsas institucionales de valores que hay en México, y tú dices, pues no pintan para la economía para los 80 y feria millones de contribuyentes, más aún para los 2 millones y 2.5 millones y feria de personas morales. No pintan, no es para ellos. Nada más aquí redundar que esta estructura de gobierno corporativo, la diferencia entre un consejo y un comité, para ustedes, es de que los comités son aquellos que hacen la chamba. Aquellos que sí están con marro y cincel atrás, llevando punto a punto la orden, la agenda del día, y el consejo es un tema que llega a tomar decisiones, es un órgano que llega a tomar decisiones, perdón, con bases informadas, por supuesto, pero que no son los ejecutantes, ¿no? Los comités son los que están haciendo la chamba, así como que trabajamos en comités fiscales de prevención del lavado de dinero, y ellos son los que están relevando y los organizadores o los presidentes de los corporativos o de las instituciones donde estamos, pues están llevando la batuta en general. Esto es lo mismo que sucede en una sociedad conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por su amplitud y por la propia condición de estas empresas, por supuesto que algunos dictan mejores prácticas corporativas como la que puede hacer, pues generar un consejo de accionistas, porque pues de repente es tan grande ya la familia, ya han pasado de que eran 5 hermanos a que son ahora 80 miembros, entre nietos y todo lo que ha ido más su familia longevas, y aquí donde se fluye que todo este marco de cumplimiento de la luz de la integridad sea llevado al cabo para este comité o instaurado en una de estas empresas por un comité de integridad que no solo vea el tema de lo fiscal, que atienda temas, por supuesto, de corrupción,
y temas de prevención de lavado de dinero, anticorrupción, y ya no se diga financiamiento del terrorismo, pero y también temas de protección de datos personales, pero un comité de integridad, eso es como una propuesta que se hace para las empresas que puedan tener esta estructura, que puedan tener, incluso llegar a esos niveles, que estén constituidas como SAPI, porque muchos de las SAPIs recuperan esa estructura de la ley de mercado de valores o de la SAP, y entonces si lo pueden implementar, adelante, comités que deriven y vienen también limitantes a la administración en la nueva reforma, ¿no? Pero para el resto, es decir, en la figura de quién debe recaer la obligatoriedad de establecer un marco o estos agentes de cumplimiento, compliance officer. Por supuesto, en mi opinión, que debe recaer en el comisario. Persona que debe estar también en un momento dado, permíteme, investida de los recursos económicos y necesarios para, para que se pudiera en un momento dado también él seguir con esta funcionalidad. La norma UNE nos dice que esto puede llegar a una externalización. Dígase, esto el comisario lo puede hacer contratando o auxiliándose de personas profesionales externas que le ayuden, ¿no? Entonces, en estos propósitos. Ese sería de dónde requeriría en el órgano en qué control interno, ¿no? Y entonces esas prácticas tributarias que traíamos allá y que habíamos manifestado que se pretendían establecer como qué es el cumplimiento tributario, pues decíamos que eran los 4 que habíamos visto, ¿no? Normas, principios, procedimientos, políticas y que definen un adecuado sistema o marco de gestión y controles tributarios y de comportamiento de la organización. Es muy importante el tema del comportamiento porque hay un tema cultural, insisto, ¿no? En la organización encaminados a generar relaciones de confianza y transparencia y seguridad jurídica tanto al interior de la organización como respecto de las partes interesadas en las sociedades en su conjunto. Y entramos ahora sí a ver, y con esto permítanme, vamos a ir como que aterrizando, y bueno, ¿qué nos hizo la Prodeco? Vamos a ver si tenemos un comentario. ¿Qué sucede si una sociedad no ha realizado durante 7 años asamblea de accionistas? Y acuérdate que hubo una reforma en 2018 importantísima. En realidad, hay que hacerlo porque la asamblea, acuérdate que hay una obligatoriedad anual, no está cumpliendo. Si tú me dices que está haciendo entrar, no está cumpliendo con su compliance, ¿verdad? Corporativo en general. Tú puedes decir, oye, pues mientras no haya beneficios económicos, o sea, hacia los socios, y no hay una afectación, una empresa que ha generado utilidades, las ha reinvertido, el punto es, ¿por qué ha reinvertido las utilidades? ¿O no, o cómo no ha beneficiado a sus socios? No, sí les ha beneficiado, le ha dado dividendos. ¿Y cómo ha dado dividendos si no los ha decretado? No, por eso es que le ha dado dinero prestado. Ah, entonces ha dado dividendos fictos, y los dividendos fictos se pagan con una lanísima. Y además no te permiten acreditar ese impuesto el dividendo ficto contra el impuesto a la sociedad, porque hay que recordar que en la sociedad, el ISR de los dividendos lo causa y es acreditable para la sociedad. Pero cuando es ficto, eso no aplica. Entonces, sí te puedes meter en una complicación porque si en una de esas también el comisario no sé qué ha hecho, el comisario debe haber gestionado que se estén llevando las asambleas y si no tiene una responsabilidad, que se lo puede hacer valer cualquier socio, al comisario y se lo pueden llevar también un tema también de administración fraudulenta porque no ha dado reportes, el administrador no ha dado reportes y se lo pueden llevar desde lo penal, en mi opinión, a un tema de administración fraudulenta y al comisario lo puede ser copartícipe porque no le ha dado información a los socios. Entonces, Filiberto, yo te diría que mañana mismo empieces a ver, pues hagamos una asamblea, aprobemos estados financieros los últimos 7 años, que no haya objeciones antes de que se muera un socio, eso te lo digo antes de que se llegue a morir un socio, y pues que empezar a regularizar y empezar a establecer todos tus libros de accionistas, tu beneficiario y controlador y una serie de aspectos para llevar bien tu cumplimiento tributario que hoy por hoy ya se exige, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Gracias por la pregunta, Gilberto. Bien.
Pues compliance, esquema convencional, si considera el compliance laboral, pues ¿qué comprende? Pues evidentemente la RFC, cumplimiento corporativo, cumplimiento fiscal, deducciones, cuentas fiscales, todo eso ya comprendía y lo señalábamos en compliance tributario. La Prodecon nos marcó un programa de 15 elementos mínimos, señores, 7 elementos estructurales, 7 fuentes de información para llevar todo esto y 9 grandes beneficios. A ver, ¿cuáles son esos elementos mínimos clave? No los voy a leer todo, pero sí me voy a centrar en los que vienen dotados de color naranja o negro, más aún. Verificación del domicilio, señores, uno de los grandes problemas que dan los contribuyentes hoy por hoy que te puede derivar directamente en una revisión es una falta de domicilio o bien considerado una EFO. Cuando te vayan a verificar el domicilio, ábrele la puerta, invítenles un café, cómprenles una torta, señores, y pónganles el programa que más les guste a los auditores del SAT, porque si los ponen como no localizados, señores, los pueden considerar como EFOS, emisión correcta de los comprobantes fiscales digitales por internet. ¿Cuántos problemas actualmente estamos atendiendo? Revisiones, nuevos clientes, con la gracia de Dios, para muchos servicios, nuevos clientes a nosotros. Oye, es que me llegó una auditoría de la autoridad. Oye, tengo y además los clientes que tenemos, ¿cuántos dolores de cabeza nos dan? Oye, me llegó algo, buzón tributario. ¿Qué es esto? No, es un problema de un CFDI, la autoridad se acumuló en enero, la autoridad no lo consideró, en fin. Ok. Revisión de cumplimiento constantemente, habilitación de buzón tributario. Señores, ya no nos hagamos pato, el que no lo tenga habilitado se va a llevar una camisa de 11 varas, ya habilite su buzón tributario, es la recomendación más práctica que puedo hacer ahorita, aquel que no lo tenga, y revísenlo más aún. El repositorio de evidencia, señores, y si no te ayudas, miren, les dejo cada uno de esos puntos de la A, B, C, la M, en fin, y abajo les digo, les pongo, eso sí es mío, eso sí es mío. Lo demás es los puntos de la Prodecon. Datos personales, actividades, constitución fiscal, que es donde se puede centrar este comunicado. Y yo digo la tecnología. Si tú no utilizas la tecnología para ingresar en tiempo real y controlar tus accesos de las personas que tienes bajo tu mando para que lo estén haciendo, la verdad que estás frito. O sea, hacer esto de manera manual o como lo hacíamos hace, ya no les digo 10 años, no, hace 3 años, hace 4 años, si lo hacías exactamente igual, estás frito. Uno de los grandes problemas que tiene o de las grandes injusticias que tiene este programa del sistema tributario, compliance tributario, pues es su dinamismo, ¿no? Sí, Javier, sí, Javier. Entonces aquí Javier yo creo que quiere hablar, Javier. Ah, yo te permito hablar. A ver, haz la prueba, Javier. Néstor, no pueden abrir cámara y micrófono por seguridad, acuérdense. Si gustan por chat, por favor, escribir todo. Ya ves, me estoy brincando las formas, amigo, del compliance que se estableció para... Estás viendo el compliance que tenemos en el curso. Bueno, la actitud de la administración, ya ves, de la alta dirección. Bueno, en este caso me tocó ser parte de cachetada con guante blanco. Bien. Es que, ¿sabes qué? Iba yo a pintar con un color, pero yo no supe ni cómo cambiarle aquí. Anotar con qué color. No, no quiero ese color también. No sé ni dónde cambiar. Empezar. A ver aquí. Formato rojo. A ver acá. Ahí estaba. Mientras, a ver, Enrique Galván, ahora con la nueva NIF de sustentabilidad, será necesario revelar en los estados financieros la estructura principal corporativa, que será la responsable de atender la obligación de la revelación de los puntos sostenibles, que la misma NIF establecerá como obligación, y al parecer en algunas organizaciones será necesario constituir el Comité de Asuntos Tema Sustentabilidad. Sin duda. Y yo te voy a poner otra NIF, otra INIF, desde el punto de vista internacional, que se llama de las posiciones fiscales inciertas, que hay que empezarlas a revelar desde lo internacional. Sin duda. Sí, gracias por traer a colación este tema, porque la realidad es de que todo se está armonizando. Y esta norma financiera, si bien, acordemos que en México, si tú faltas una norma financiera y no tiene implicaciones fiscales, no pasa nada. Dejas la salvedad financiera y se acabó. Pero lo importante del comentario es la visión, la armonización que se está gestando
y que acordémonos que estas normas, pues es una especie de autorregulación, que lo hacemos a la luz de la Contaduría Pública Organizada, y que sin embargo la autoridad va tomando como propia en el camino, y prueba de ello es el concepto de materialidad, que no lo he comentado, pero son varios conceptos de materialidad. Hay un concepto de materialidad, dijéramos corporativa, si me permiten decirlo, y no me tiren la cabeza, pero bueno, materialidad corporativa, que ello que hace que la empresa sea sustentable y sostenible en función de su actividad y que sea proyectada hacia el tiempo. Materialidad corporativa. Está la materialidad, por supuesto, desde el punto de vista financiero, la importancia relativa, y desde el punto de vista fiscal, auditoría también. Hay un concepto de materialidad en la auditoría, que consiste que cuando pues sí, tu materialidad es mayor, pues tú puedes bajar tus pruebas, pero cuando tu materialidad es menor, tú tienes que elevar tus pruebas o tu muestreo. Y está el tema de materialidad fiscal. Entonces, pues la verdad que la materialidad también es un tema que se ha sacado de las NIF, y que sí, este tema de la sustentabilidad va a abonar a cómo está la empresa estableciendo controles eficaces para la consecución de sus objetivos, ¿no? Bien. Continúo, por favor. 7 elementos estructurales. ¿Cuáles son esos elementos estructurales sobre los cuales caen estos elementos mínimos, esos ejes? Los análisis de los riesgos tributarios, y esto va en función del giro, ubicación, tamaño de la empresa, por supuesto, determinar necesidades y expectativas, determinar alcance de los mismos, los manuales, protocolos y políticas de actuación y su revisión, por supuesto, reforzar la cultura de cumplimiento, esos sistemas de mejora continua, ¿no? La supervisión, medición y evaluación y evaluación y auditoría. ¿Cuáles son las fuentes de información? Y aquí recaigo, perdón, que no me acuerdo el comentario quién lo hizo, pues aquí está las fuentes de información para este sistema de compliance tributario. Normas financieras. Oye, me lo dejó con amarillo otra vez. Normas financieras, actas y libros sociales. Ojo, por la pregunta que se hacía ahí, eso lo dice el manual de la Prodecom. Personal contable capacitado, señores. Oye, ¿cuántos los mandan a capacitar en el YAO? ¿Y cuántos lo toman con gusto? La verdad que es un lío. Hay muchas fuentes de capacitación de gran calidad y gratuitas como esta. Y sin embargo, muchas personas no lo toman, se ven superadas, o sea, se ven invadidas en sus espacios personales. Lo cierto es que eso se tiene que llevar en la tarde, ¿no? Por ejemplo, en estas horas. Manuales de cumplimiento, contratos de acuerdos, uso correcto de la tecnología, documentación comprobatoria, comunicación efectiva, señores, formal e informal, aquella estructurada, pero aquella que no tiene que estar estructurada porque es del sentido común suponerla. Y si no, bueno, pues trata de ser lo menos obvio, ¿no? Pero pues, hay algo que, por ejemplo, a ver, comunicación informal. ¿WhatsApp es formal o informal? No, pues es formal. Pues formal si utilizas medios de la empresa para comunicarte, pero es informal si utilizas el teléfono del propio trabajador para pasarte información. O si no, mándalo por correo. Y si no, dale un teléfono de la empresa y ahora sí que sea formal, ¿no? Pues si no, ¿cómo? Bueno, cosas de ese estilo, señores. Bien, me quiero ir rápido porque, bueno, los beneficios hasta los dejo acá, ¿no? Para que ha sido redundante. Me voy a ir un poco rápido en esta última parte porque independientemente que vienen algunos puntos que, por ejemplo, en esto, le digo, bueno, y en materia de los socios de negocios, en los stakeholders, ¿cuál es, quién será el responsable con todo esto del cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer la contabilidad? ¿Quién es? Pues hay que hacer un organigrama y a la luz de ese organigrama deslindar responsabilidades a las personas que no tengan que ver con eso y eventualmente a las que tengan que ver por reforzar sus medidas de cumplimiento, ¿no? Lo que se conoce como el enfoque basado en riesgos en un momento dado. Y permítanme, señores, porque viene esto es lo que les quería yo comentar, también el archivo de cumplimiento fiscal, se las dejo acá nada más para que la tomen en cuenta, ¿no? Esta tesis muy importante, ya sí que va a ser un tema de comisión de delitos fiscales, decir que en un último de los casos deben acreditar la participación directa. Y esta es la posición fiscal, perdónenme, no es esta, faltan todavía otros elementos que se los dejo porque esto es como que redundante con lo otro, y este material es para mucho más tiempo de este tiempo que estamos destinando a esta charla, pero llegar a esta, miren, esta que es la CINIF 23.
Estamos hablando desde lo internacional, porque las normas de información financiera son fuentes de información de estos elementos estructurales que dan lugar a los elementos mínimos o básicos del compliance tributario. Fuente de información que da lugar al elemento estructural, que da lugar a estos elementos mínimos. Entonces, posiciones fiscales inciertas. Desde el 2017, lo que pasa es que, insisto, la pandemia fue un bajón de un switch importante. Desde el 2017 se trajo esto al Consejo Internacional de Normas de Información Financiera respecto a la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias, posiciones fiscales inciertas. Si tú piensas que en un litigio, en una revisión de razón de negocios, cosas por el estilo, que eso no ha llegado a México esto, pero para dónde va, fíjense, lo tienes que revelar y tiene que ver mucho con esta norma de la sustentabilidad que eventualmente se está hablando. En todos estos requisitos del cumplimiento tributario que les había yo marcado, desde el 2014, hoy por hoy, tiene este atributo adicional que es tener el cumplimiento de tus stakeholders adecuadamente. Y aquí decir que en el último de los casos también tenemos una tesis, más bien la UNE nos dice que la organización debe requerir cláusulas, aquí con eso dejo el tema de la UNE, cláusulas específicamente orientadas a reducir el riesgo tributario en sus relaciones contractuales con sus socios de negocios, que pongan en riesgo tributario un riesgo tributario mayor que bajo para la misma, para evitar una posible derivación de responsabilidad tributaria por obligaciones de un tercero. Maestro Néstor, se me pasó comentarle que en el inciso K se debe cumplir con modelos de riesgo de identificación y conocimiento de clientes y proveedores. Matices de riesgo transaccional. Ah, perdón, muchas gracias. Muchas gracias, Sí, perfecto. Ok. Serán normas de información sustentable. Es el comentario que nos hizo Enrique Galván, en vez de normas de información financiera. Bueno, digo, vamos para eso, pero me parece que hablar de esto va a venir un cambio de paradigma. De por sí que en México, al no aplicar normas internacionales de información financiera, les conflictúa un poco a nuestros amigos de Latinoamérica. Yo creo que por ahí puede venir un poquito de freno de la propuesta. Pero si se busca en un momento dado que se den criterios de sustentabilidad, en último de los casos me parece que va a ser muy atinado. Nos comparta su material, varios puntos que no se vieron, son importantes tenerlos, verificarlos en nuestras empresas. Sí, no, con muchísimo gusto, por favor, si son tan amables este material. Ustedes, hay un tema importante, por ejemplo, lo que es el tercero colaborador fiscal, que no se ha aplicado en México, y al final les pongo unas gráficas en materia de auditoría, ¿no? Que les puede servir, de auditoría fiscal, que era parte del cumplimiento tributario, pero en un momento dado, eso es punto de lo que hoy les quería comentar, si usted me lo permite. Perfecto, maestro. Pues Nada más agradecemos. concluir, amigo, para que no queden sueltos los temas. Gobierno corporativo, control interno y compliance tributario no es lo mismo, es una trinidad con elementos distintos, sin embargo hay elementos transversales que definen uno a otro, ¿no? Que lo tienen los tres, las políticas, los procedimientos, los principios, los valores, la actitud de la administración pudiera ser uno de ellos. Que en el cumplimiento tributario es multidireccional, multifuncional, multidisciplinario en un momento dado, porque implica todos esos elementos, ¿no? Los 15 que dijo la PRODECON, 15 elementos mínimos, los 7 elementos estructurales, las fuentes de información, y propiamente estamos hablando de todo el ambiente, que el cuerpo de la organización y que el sistema, que el control, el gobierno corporativo es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Y en el ámbito, y desde lo fiscal, pueden tener un buen control y buena dirección, o pueden ir evidentemente en una dirección, pero a ciegas, con un control incipiente. Entonces, pues es lo que no pretende el compliance. Y que bueno, señores, que todas las empresas en México tienen gobierno corporativo, hay que irlo cada vez institucionalizando más con miras a que esto traspase nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues les dejo acá, porque de compliance tributario, señores, hay muchísimo, y el YAO tiene videos gratuitos también de los cursos anteriores ahí,
en el Internet. Vamos a agradecerte mucho, mi querido maestro. Incluso ya nos estás dando pie para que precisamente dentro de 8 días nuestro tema es gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Ah, pues ahí está. Ah, hombre. Y no spoilear a la persona, pero pues, pregúntenle, ¿no? Y si me tiene la cabeza, pues aquí la pongo nuevamente, pues además está quedando ahí grabado. Aquí andamos. Pues no nos resta más que agradecerte, como siempre, mi querido Néstor, tu disposición para acompañarnos en estos diplomados. Si tienen alguna duda o pregunta, que ahorita he estado viendo son puros agradecimientos, por favor háganla. Mientras le pediría yo al ingeniero Jorge que nos puede apoyar. El Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, Parlamento Abierto, Top Compliance and Risk Management Community, en la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, SEDUCA, el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, La Salle Felmes y TM Sourcing, otorgan el presente reconocimiento al maestro Néstor Gabriel López por su participación como ponente en el tercer diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia, anticorrupción y alta dirección, con opción a certificación FIOC, con los temas compliance corporativo y compliance fiscal, que es el que nos expuso el maestro, impartido en la Ciudad de México el día 26 de junio del 2023, con duración de 2 horas. Lo firma el doctor David Merino Telles, coordinador general del YAU, la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, directora general para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría del Bienestar, el maestro Alejandro Soto Siqueiros, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, la maestra Catherine Leal López, directora de operaciones de Top Compliance, el ingeniero Javier Contreras Flores, director general de TM Sourcing, y el director académico de Bienestar. Con todo gusto, agradecemos y te haremos llegar tu reconocimiento, mi querido Néstor, para que lo tengas. Ya lo mencionaste tú, no está por demás recordarlo. Te pedimos si nos puedes hacer llegar tu material para poderlo subir a la página y que la gente pueda estar consultándolo, que seguramente así será. Muchas gracias, amigo, te lo mando en estos momentos. Muy amable, muchas gracias, Néstor, un abrazo, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo dentro de 8 días con el tema gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Tengan ustedes una excelente tarde, noche y una excelente semana. Néstor, nuevamente, saludos y abrazos. Un fuerte abrazo. Bien. A todos, muchas gracias. Jorge, muchas gracias, como siempre, por tu apoyo. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias. Les dejo mi Twitter, @GabrielNéstor, cualquier cosa me escriben ahí y ahí les contesto. Por favor, si eres tan amable. Y si gustas poner tus datos de contacto en la última hoja de tu presentación, no tenemos inconveniente alguno. Por favor, si así lo consideres, Néstor. Órale, así lo pongo y bueno, pues ahí se lo tengo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.